compartirles una palabra esta mañana que tiene que ver con la fecha. Y el tema de hoy es muy sencillo. Diga conmigo, resucitó. Diga otra vez, resucitó. Porque en realidad en la Semana Santa se recuerda la muerte del Señor el día viernes y la resurrección el día de hoy. O sea, estamos en una fecha muy sensible para toda la sociedad y aún mucho más para los hijos de Dios, por recordar la muerte y resurrección de nuestro Salvador. En esta fecha se recuerdan los acontecimientos más trascendentes de la historia del ser humano. Diga conmigo, lo que estamos recordando es lo más trascendente de la historia del ser humano. Es lo más importante que haya pasado. O sea, pero para entender la importancia de esto que pasó, vamos a tener que verlo desde un punto de vista que a lo mejor no lo hemos mirado. Y no voy a predicar largo porque voy a obviar un montón de cosas muy importantes porque sería imposible compartir todo. Pero sí voy a tratar de compartir una óptica de la importancia de lo que sucedió en la cruz y luego en la tumba al resucitar el Señor, sin entrar en muchos detalles del hecho propiamente dicho, sino quiero mostrarles a lo largo de la historia por qué Cristo muere y por qué es importante que lo haga. Cuando la historia comienza el relato de la palabra de Dios, con el libro de Génesis capítulo 1, versículo 27-28, los versículos anteriores habla de la creación del universo, de la tierra, del cielo, del ordenamiento. Dios crea los animales, las plantas, toda la naturaleza. Y el versículo 27-28 nos dice de esta manera: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Para que podamos entender el sacrificio de Cristo, tenemos que entender toda la historia del hombre. Por eso voy a hacer algo muy breve, pero muy rico. Cuando Dios crea al hombre, o sea, crea el universo, crea el hábitat y después pone al hombre en ese mundo, e inmediatamente que lo crea, le dice lo que tiene que hacer. Diga conmigo, Dios me puso en esta tierra para hacer su voluntad. ¿Cuál es el problema de la gente? Que hacen lo que quieren. Y a veces el problema nuestro también, no hacer lo que Dios quiere, sino hacer lo que nosotros queremos. Cuando Dios lo pone al hombre, al primer hombre, ¿qué le dice? Estas son las palabras, dice: y los bendijo Dios. Diga conmigo, sin la bendición de Dios, yo no puedo hacer su voluntad. Entonces es fundamental que Dios te bendiga. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, diga conmigo, fructificad, no lo escucho, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread. La misión era fructificar, multiplicarse, llenar la tierra, sojuzgar y señorear. Esa era la misión del hombre. O sea, en otras palabras, para que usted entienda eso que Dios le dice, el plan era llenar la tierra de hombres representativos de Dios, es decir, porque estaban hechos a imagen de Dios, con las características de Dios, y que ese hombre que Dios creaba sobre la tierra, que lo representaba a él allá en la tierra, o sea, pudiera hacer lo mismo que Dios hace en el universo, gobernar. No gobernar sobre otros hombres, sino sobre el sistema. Dios nunca le dijo, bueno, Adán, vos gobernala a Eva, Eva, vos gobernás a los hijos. No, habló de un gobierno sobre el sistema, las plantas, todo lo que tenía que ver con la naturaleza. Dios le daba autoridad para gobernar. Ese, diga conmigo, ese, no lo escucho, diga, ese es el propósito original de Dios. Ahora, usted tiene que saber que Dios nunca cambia. Dios puede adaptarse conforme a los errores del hombre, esperar, acomodar, pero Dios nunca cambia. Dios sigue con el mismo propósito y el mismo objetivo original. Entonces, el hombre, luego de un tiempo que es creado y que Dios lo pone en ese huerto maravilloso, Dios le había dicho que si desobedecía, iba a morir. Había una advertencia de parte de Dios, porque Dios le pone todo lo mejor de lo mejor, no vamos a entrar en detalle, y también pone un árbol que se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal,
del que el hombre no tenía que comer. Y usted dice, ¿por qué Dios puso ese árbol ahí? Si no lo hubiera puesto, todo estaría bien. Es que tenía que haber algo que marque la diferencia para que el hombre manifestara su capacidad de decidir. ¿Cómo puedo decidir yo entre blanco y negro si todo es blanco? O sea, ¿qué decisión? Eso es igual que Venezuela, ¿vio? Cuando en la última elección en la que Maduro fue reelecto, eliminó todos los demás partidos y hizo una votación con un solo candidato. ¿Sabe quién ganó? Entonces, si Dios le dejaba todo bueno y no ponía algo que marcara la diferencia, ¿cómo el hombre iba a decidir? Ahora tenía, qué sé yo, 1.000.000 a 1 de posibilidades de errar. O sea, una sola posibilidad de errar y 1.000.000 de posibilidades de no errar. ¿Qué hizo? Fue y desobedeció. Pecó. Ahora, ¿por qué Dios puso ahí? Si Dios no hubiera permitido que se... No, es que, ¿cómo? Si vos, a ver, si yo fabrico un muñequito y le pongo adentro una grabación que me diga te amo, te amo, te amo, y le doy cuerda o lo enchufo, le pongo una pila y el muñequito dice te amo, te amo, te amo, ¿me ama? ¿Me ama o no me ama? No, yo lo programé para que me diga te amo. Ahora, si yo le doy la oportunidad, le doy una conciencia y le doy la oportunidad de odiarme, ignorarme o amarme, pero él tiene la posibilidad de elegir, y el muñequito me dice te amo, ¿me ama? Él lo decide. Eso es el hombre. Dios no crea un robot y lo programa para que haga lo que Dios quiera, ¿no? Dios le da su imagen y dentro de la grandeza de su imagen, el ser humano es el único que tiene la capacidad de pensar, razonar y tomar decisiones. ¿Usted sabe por qué usted anda por las rutas, por la circunvalación y encuentra tantos perros muertos al costado de las rutas? Porque no tienen raciocinio. ¿Cómo se van? O a lo mejor se quisieron suicidar. No, pobrecito. Ellos no se dan cuenta, ellos quieren cruzar y cruzan, pero no miran a ver si viene un auto. ¡Pum! Fue el perro. El desparramo de tripas. ¡Ah! ¡Qué asqueroso! Ver lo que se ve. A mí me da mucho asco ver los animales así todos pisados. Pero, ¿por qué sucede eso? Porque ellos no tienen raciocinio. Ningún ser creado, excepto el hombre, tiene la capacidad de razonar. Pueden tener instinto, sienten el ruido del auto, entonces se vuelven atrás. Usted le toca bocina, pero no porque son inteligentes, es porque tienen instintos, nada más. Tienen un instinto de supervivencia que los ayuda a librarse del peligro, pero no tienen la razón de si yo puedo hacer esto, ahora que no viene nadie cruzo, o me voy a matar, entonces voy a esperar que venga un camión bien grande, porque si no, a ver si falla. Entonces, la cuestión es que el hombre tiene la capacidad de decidir. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dios le dice, Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17, dice, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿De cuántos? Diga conmigo, de todos. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente, ¿qué va a pasar? Morirás. Y así fue inmediatamente que el hombre desobedece, el hombre muere, pero no muere físicamente, sino que el hombre es echado del huerto y de la presencia y de la gloria de Dios. ¿Sabe lo que significa muerte? Separación. ¿Qué es la muerte física? Separación del cuerpo del alma y del espíritu. Cuando el hombre peca, inmediatamente es separado de Dios, es apartado de Dios. Muere. ¿Qué muere? Muere la parte más importante, la parte espiritual. Y el hombre se aparta de Dios. Y empieza a vivir de una manera horrible. O sea, automáticamente el plan divino de que Dios tenga hombres representativos con su imagen en la tierra para que lo llenen todo y gobiernen la tierra, se altera. El plan de Dios se daña. Porque ahora los hombres ya no tienen la imagen de Dios, tienen más la imagen de la desobediencia, la locura, la violencia, que la verdadera imagen de Dios. Entonces, el hombre acaba de perder autoridad, la autoridad delegada por Dios para gobernar. ¿Por qué? Porque perdió su imagen al desobedecer. Él pierde la capacidad de ser señor, el señor de la tierra y del sistema, y por el contrario, el sistema lo empieza a dañar. Cuando la tierra le iba a dar el favor de la capacidad de la tierra, ahora la tierra se va a resistir y con el sudor de la frente iba a tener que comer el pan cada día. O sea, es una maldición por el pecado. Los animales que le iban a obedecer ahora lo atacan. O
sea, todo se corrompió con el pecado. Ahora yo les quiero compartir unas palabras que a mí me impactan sinceramente porque están en el comienzo de la historia. El libro de Génesis capítulo 6, versículo 5, primero, después otros versículos más del mismo capítulo. Pero escucha esta palabra, Génesis 6, 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres, ¿cuánta era? Era mucha en la tierra. Dice, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente mal. ¿A qué le hace acordar eso? Ahora, mire dos versículos más, versículos 11 y 12 del mismo capítulo, 6, 11 y 12. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba toda la tierra llena ¿de qué? De violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿A qué le hace acordar eso? Y era el comienzo de la historia. O sea, ¿qué fue lo que dañó al hombre? Diga conmigo, el pecado. No lo escucho, diga el pecado. O sea, el pecado arruinó el plan de Dios sobre la tierra. O sea, no parece, esto que acabamos de leer, nos parece más bien una lectura de este tiempo, de las cosas que están... Ahora, inmediatamente, capítulo 6, en adelante, Génesis, es cuando Dios trae un juicio sobre la tierra y trae el diluvio y mata a todos los seres vivientes, excepto Noé y su familia, para rescatar la raza, pero pasó el tiempo y se volvió a corromper. No fue una solución, fue una demostración de Dios de que los juicios no alcanzan, porque no, porque si hacemos esto, no, lo que usted haga no alcanza. O sea, luego de arruinado el plan divino por el pecado, Dios comienza a desarrollar un plan para recuperar lo perdido. Diga conmigo, Dios está en el negocio de recuperar lo perdido. O sea, cuando el hombre pecó, se dañó el plan de Dios, pero Dios no cambia, Dios sigue adelante con su plan. Y Dios tiene el plan de recuperar lo perdido. Entonces comienza a desarrollar a través de la historia, y con el pueblo de Israel forma un pueblo. Luego ese pueblo cae esclavo. Cuando ese pueblo cae esclavo, para que ese pueblo sea libre, se produce algo, para que Dios levanta un hombre llamado Moisés, y para que salgan de Egipto, Dios manda una cantidad de plagas sobre el poderío más grande conocido de ese momento, y hacen algo trascendente que Dios les manda hacer, que matan un corderito, con la sangre pintan el dintel de las puertas, porque ese día iba a pasar el ángel de la muerte, es decir, la muerte misma, y se iba a llevar la vida de todos los primogénitos. No vamos a entrar en detalle. Y ese iba a ser el juicio que finalmente le iba a dar la libertad a Israel. ¿Y cómo le llamó Dios a ese sacrificio que se iba a hacer, que los iba a liberar de la muerte? Pascua. Se llamaba Pascua. Ahora, Dios está anunciando un plan de recuperación y de restauración, porque ese Cordero Pascual que murió allí ya era figura del Salvador que iba a venir. Dios empezó a apuntar, tiene que venir un Salvador. ¿Para qué iba a venir el Salvador? Para recuperar lo perdido. Ahora, mire Isaías capítulo 62, versículo 10 al 12. Isaías vivió 700 años antes de Jesús y decía estas palabras: pasad, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón como una bandera a los pueblos. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decida la hija de Sión, decir a Israel sería: he aquí viene ¿quién? Tu Salvador. Y aquí su recompensa con él, delante de él su obra. Y le llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová. Y a ti te llamarán ciudad deseada y no desamparada. Acá Dios está anunciando que el Salvador ¿de qué? El que venía a recuperar lo perdido a través del pecado. Vendría, ya está anunciando abrir las puertas, ya en el camino. O sea, preparen porque la cosa se viene, o sea, ya pronto llegará el Salvador. Pasaron 700 años y apareció Cristo. Ahora, el tema en cuestión, ¿cuál era? Solucionar el problema que había causado Adán. Porque se echó a perder el plan de Dios. Por eso no es que usted va a encontrar cosas sueltas en la Biblia, no, es todo el desarrollo del plan eterno de Dios. Por eso cuando hablamos de la muerte de Cristo, resurrección, tenemos que entender dentro de ese plan magno qué es lo que significa.
O sea, había que resolver el problema del pecado. ¿Cuál fue el problema que echó a perder todo el plan de Dios? La desobediencia, el pecado del hombre. Y eso lo había apartado al hombre de Dios, y el hombre, aunque intentaba llegar a Dios, no lo lograba. Entonces Dios se manifestaba esporádicamente, pero no podía llevar a cabo su plan. Usted encuentra a un profeta poderoso como Eliseo, que abría las aguas del mar, que resucitaba un muerto, y de repente se enojó con un par de muchachos que lo cargaban, le decían, che, pelado, pelado, y este se enojó y los maldijo, y 40 murieron por una maldición del profeta, porque se enojó, era re loco Eliseo. Qué mal carácter, sí, era re chiflado, pero ¿sabe por qué? Porque él no tenía a Cristo. Le bajaba el espíritu de profecía, pero no vivía dentro de él, porque había un conflicto entre Dios y el hombre que todavía no estaba resuelto. Dios usaba hombres que no se convertían, que todavía no podían tener una vida, o sea, había muy pocos. Es más, usted encuentra un rey David, que era el hombre conforme al corazón de Dios, pero cometió errores garrafales porque Dios no vivía dentro de David. David iba a donde estaba Dios para tener comunión con él, a diferencia de nosotros en este tiempo. Pero Dios está anunciando la venida, diga conmigo, de un Salvador. Diga un Salvador. Lucas capítulo 19, versículo 10. Menciona cuál es el propósito con el que Cristo vino a la tierra. Y lo hemos escuchado muchas veces y quizás no lo hemos entendido si no lo miramos dentro de esta perspectiva, perspectiva dimensional. Lucas 19:10, dice, porque el Hijo del Hombre, ¿qué hace? Vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? ¿Qué se había perdido? El plan de Dios. No era el hombre. Bueno, sí, el hombre, pero ¿qué es lo que echó a perder el hombre? ¿Su vida? No, porque si ya se murió, ya está. No, pero el hombre echó a perder el plan de Dios. Hay que recuperar el hombre para recuperar el plan de Dios, que es llenar la tierra de hombres hechos a la imagen de Dios, para que gobiernen la tierra y traigan la imagen de Dios a la tierra. Ese era el propósito original. Y diga conmigo, Dios no cambia. Entonces, ¿qué es lo que se había perdido? Se había perdido el propósito divino. Cristo viene a solucionar el problema del pecado y a recuperar la imagen de Dios en nosotros. O sea que la venida de Cristo no es algo... Cristo viene, Él está acá en la tierra, pero llega un momento que Él va a ir a la cruz y Él lo anuncia, yo voy a morir, pero voy a resucitar, y los discípulos no le creyeron. El pecado no podía ser solucionado si no moría alguien sin pecado que pagara por los pecadores y que pudiera levantarse de la muerte y resucitar. No podía ser solucionado. Solo el Hijo de Dios, si se encarnaba, se ofrecía para encarnarse, venir a la tierra, vivir como uno de los creados, morir, vivir sin pecado, morir y vencer la muerte y pagar por los pecadores que somos nosotros. O sea, ese fue el plan eterno de Dios. Entonces, colgando Jesús de la cruz, cuando ya estaba muriendo, lo que recordamos y vimos el otro día, porque en realidad la clave de toda la recuperación del plan eterno de Dios está en la muerte y resurrección de Jesús. Cuando Jesús está colgado de la cruz, San Juan capítulo 19, versículo 30, bueno, usted sabe todo lo que pasó, que le habló a Juan, le dijo a la madre, ahí está tu hijo, ahí está tu madre, hizo un montón de cosas en la cruz, pero lo último que Jesús hace, las últimas palabras del Señor fueron estas, 19:30, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, porque le daban vinagre a tomar para calmar los dolores, era como un calmante, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, diga conmigo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué fue lo último que Jesús dijo? ¿Qué quiere decir? Ya está. Diga conmigo, ya está. ¿Qué vino a hacer el Señor? A buscar y a salvar lo que se había perdido. A través de su muerte en la cruz, Él pagó el pecado, descendió a las partes más bajas de la tierra, lo venció al diablo, venció la muerte, le quitó el poder a los demonios, subió triunfante y Él acaba de solucionar el problema histórico de la historia del ser humano allá en el Edén, cuando el hombre peca. O sea, todas las generaciones vinieron pecando hasta Cristo, pero ahora Cristo levanta una cruz que significa nada más y nada menos que el perdón de los pecados de allí en más para aquellos que lo reciban, para aquellos que se les revele, para que otra vez esa gente comience a caminar por la tierra recuperando la imagen de Dios para representarlo a Dios en la tierra.
Den un aplauso a Dios, claro que sí. Aleluya. Gloria a Dios. La victoria sobre el pecado, el diablo y la maldición ya están solucionados. El tema del pecado ya está solucionado. Solo tenemos que estar en Cristo para poder vivir en esa victoria. Entonces, por eso nuestra desesperación es tratar de llenar la ciudad, en nuestro caso, de casas luz, porque la casa luz es el instrumento que estamos utilizando para tratar de llevarlo y para que muchos más representen a Cristo en los lugares donde todavía hay oscuridad, para que muchos más vengan a los pies de Cristo y el plan de Dios se siga, o sea, que el sacrificio de Cristo no sea en vano. Que usted no venga solamente a sanarse de la nana que se le solucione su problema, que se le va a solucionar. Pero no es el propósito de Dios solucionarle su problema. El propósito de Dios es que usted recupere la imagen de Dios en su vida. Que usted cambie literalmente su forma de ser. Y no lo va a hacer con su fuerza, es recibiendo la gracia y la unción del Espíritu Santo y la vida de Dios dentro suyo. Porque ahora ya no es como en la antigüedad, que los hombres servían a Dios y aún tenían mucha torcedura porque no tenían a Cristo. Ahora nosotros tenemos el privilegio de tener el Espíritu Santo y a través del Espíritu Santo a Cristo dentro nuestro. Entonces todo cambia, todo es excelente. Ahora, ¿qué estamos recordando en el día de hoy? ¿Estamos recordando algo más? Que Cristo resucitó. ¿De qué manera a nosotros eso nos afecta? Ahora, imagine si será poderoso que la historia del hombre, toda la historia del hombre confluye en ese acto trascendente, porque desde Edén, desde hace, 6, 7 mil años atrás, cuando el hombre peca, hubo la necesidad de una solución para el problema que se da en la cruz. De la cruz en adelante han pasado 2000 años y algo más, y todavía, en realidad, la solución de los hombres que vamos naciendo infectados por el pecado sigue siendo la cruz. O sea que la cruz es el centro de la historia. Cristo es el centro de la historia, a tal punto que el calendario de aún los incrédulos está a partir de Cristo. AC, DC. Antes de Cristo, después de Cristo. O sea, la historia está marcada por un hecho trascendente, que fue la vida de Cristo, su muerte y su resurrección. Entonces, Cristo resucitó porque no se podía quedar en la tumba, porque si quedaba en la tumba y no se levantaba, o sea, no se iba a transformar nunca en el Salvador. O sea, la garantía de que el plan divino funcionó fue cuando el Señor resucitó. Entonces de repente ni ellos creían, pero cuando van a la tumba a visitar al cementerio, se encuentran que la piedra, porque era en una peña, en un peñón, en una colina, como sea, había una cueva y la tapaban con una roca. Y cuando corrieron la roca, la tumba estaba vacía. Y había vigilantes, había guardas que estaban guardando para que nadie se robara el cuerpo. Pero había desaparecido. Y cuando lo fueron a buscar, de repente se le aparecen ángeles. Y le dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Buscáis a Jesús? Ha resucitado. Diga conmigo, ha resucitado. Amado, yo creo que es un tiempo de tomar conciencia de esta obra maravillosa del Señor. Pues por ahí simplemente tenemos una visión muy de túnel, esa visión que uno mira solamente para adelante o mira solamente a través de un espejo, nos miramos a nosotros mismos. No, porque yo tengo este problema y nos centramos tanto en nosotros que no nos damos cuenta de la magnitud de lo que Dios está queriendo hacer y en qué parte de la historia estamos ubicados nosotros. Estamos en el mejor momento porque estamos después de la cruz, o sea, al recurrir a la cruz podemos recuperar todo lo que se perdió y el origen de Dios para vivir en plenitud. Para vivir como vivió este hombre los años que el Señor le regaló, a tal punto que plasmó la imagen de Dios en su vida, que la transmitió hasta sus hijos, y los hijos aprendieron que ni aun la muerte del Padre los puede mover de la fe de Dios. Quizá si alguno acá se muriera, ay, no hable de eso, pastor. Sí, a todos nos va a llegar. A lo mejor sus hijos renegarían de Dios hoy. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que no fuimos la influencia suficiente. Que no fuimos la influencia suficiente para nuestros hijos. Que nunca nos convertimos. Que nunca tuvimos una verdadera manifestación de Cristo en nosotros. Que ellos no vieron a Cristo en nosotros. Pero nosotros estamos para recuperar la imagen, para comprometernos con esta realidad. Esto
nos lleva a un compromiso que tenemos que asumir como hijos de Dios, que no estamos acá simplemente para alabar al Señor, no, estamos acá para hacer la imagen de Dios en la tierra. La gente tiene que ver a Cristo en nosotros, porque eso vino a buscar y a salvar Jesús. O sea, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El plan de Dios tiene que ser recuperado, y hoy en este tiempo la gente que está dentro del diseño de Dios se nos tiene que revelar esto para comenzar a vivir con la influencia y el poder que Dios nos ha dado, no quejándonos, sino encontrando la forma que nosotros tenemos que eliminar todo aquello donde el diablo todavía nos pueda amargar, nos pueda perturbar, para erradicarlo y manifestar la verdadera imagen del poder de Dios dentro nuestro, y comencemos a ser personas de milagros. Comencemos a ser personas que la gente diga, wow, che, ¿y este qué tiene? ¿Cómo que este no lo quebranta nada? Ni la muerte te puede quebrantar. A lo mejor usted tiene un problema que después que vio el video ese está diciendo, y yo me hago problema por lo mío. Y estoy queriendo perder la fe por lo que me pasa. Pibes jovencitos que están ahí declarando la victoria de Cristo. Y si oramos a Dios por un milagro, vamos para que mi papá se sane. Dice, ya no tiene más enfermedad. Wow, claro, está con el Señor, nunca más se enferma. Mirá la perspectiva de alguien de fe. Pero al final lloré, Dios no me contestó, se murió. ¿Qué estamos diciendo? Hablamos como necios humanos, sin entender la dimensión del plan de Dios. Por eso yo quiero hacerle una proyección de la visión dimensional del plan de Dios, para que usted entienda que usted es parte de que se le alumbre esa realidad, que hoy estamos después de Cristo, pero la clave de nuestra victoria está en la cruz. Y no por eso necesita llevar una cruz colgada, sino que lo que necesita llevar es el resultado de la cruz dentro de su corazón. Hay un montón de gente que anda con la cruz colgada y adentro tienen demonios, hermano. ¿De qué le sirve la cruz si están llenos de demonios? Entonces, no es el llevar la cruz colgada, sino es llevar a Cristo dentro de nuestra ser para recuperar la verdadera imagen del Señor. O sea, prediquemos que Cristo resucitó, pero manifestemos al Cristo resucitado. Tirémonos a la pileta porque vale la pena, porque nada puede fallar, porque es el plan de Dios que estamos viviendo. No a ver qué dice esta iglesia, qué dice aquella. No estamos hablando de lo que dice una iglesia. Estamos viendo la dimensión del plan de Dios y en qué parte de ese plan estamos ubicados. Entonces, mientras yo me mantenga dentro del plan de Dios, es imposible que fracase, porque Dios no puede fracasar. Usted se imagina que Dios esperó 4.000 años para enviar a Cristo, y después ya hace 2.000 años, y lo mandó ¿para qué? Para que le vaya mal, para que fracase, para que no. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar, y no es solamente usted, es el plan de Dios. Dentro del plan de Dios estoy yo. Pero no solamente que yo sea salvo, sino que yo sea renovado con la imagen de Cristo y empiece a influenciar y a gobernar sobre la tierra, en el mundo espiritual, para que otros vean cómo vivimos, no castigados por el sistema, no dañados por el sistema que está dañado por el pecado, sino que por poder sobrenatural nosotros podemos declarar milagros, vivir en milagros. En medio de una sociedad que vive mal, vamos a resplandecer y vamos a alumbrar, porque Cristo nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Denle un buen aplauso al Señor. Denle un buen aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy más que nunca volveremos al Cristo resucitado, porque en realidad Él recuperó en esa cruz todo lo que había perdido el primer hombre. Por eso yo creo que es un tiempo para recuperar lo perdido. No lo que usted perdió, lo que perdió Adán, que es mucho más de lo que usted perdió. Ay, si yo perdí esto, perdí aquello. No perdió nada. El que perdió verdaderamente fue Adán. Y lo que se nos va a dar no es lo que usted perdió, es mucho más que eso. Es lo que perdió Adán, que era el Edén. La perfección, la abundancia, la felicidad, el gozo. ¿Cómo puede estar en el velorio de su padre y estar diciendo que Dios le da felicidad y que se empezó a reír? Se está muriendo su padre cuando estaba en el hospital. Es que el Espíritu de Dios no se atiene a lo que sucede acá en la tierra. O sea, Él está mirando el plan eterno. Cuando usted empiece a tener una visión dimensional del plan eterno de Dios, usted se da cuenta que es un punto en la historia que si está en el lugar correcto, es imposible que a usted le vaya mal. Porque no es su vida, es la vida de Dios en usted. Y Dios nunca... A ver, mire, si Dios lo llamó a usted y usted está esta mañana acá, le quiero decir algo, Dios no apuesta a perdedores. Ay, pero yo me parece que no sirvo para el Señor.
Dios no apuesta a perdedores. Decirle al que está al lado tuyo, en la cruz somos ganadores. O sea, lo que sucedió en esa cruz y lo que sucedió en esa tumba cuando el Señor volvió a salir, porque resucitó y se apareció durante 40 días a los 12 en una oportunidad a más de 400 personas, dice la palabra. Para que le vean bien, que nadie dude que realmente había resucitado. Y después le dio instrucciones, dice que le hablaba acerca del reino de Dios. ¿Qué era el reino de Dios? La recuperación del Edén. Le hablaba acerca del reino de Dios. Dice, y entonces le dijo, van a ser llenos del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. No se vayan de Jerusalén, porque va a venir. Dice, cuando venga, ustedes me van a ser testigos con poder en Samaria, en Judea, en Jerusalén, hasta lo último de la tierra. Dice, y le terminó de decir eso y se empezó a elevar y se fue. Porque ya había hecho lo que tenía que hacer. Diga conmigo, consumado es. Diga conmigo, consumado es. La obra fue concretada. Ya el plan de Dios está solucionado. Falta que el hombre lo entienda y se involucre dentro del plan de Dios. No se meta solo en la iglesia, no se meta, yo soy de la iglesia de Pastor Rosales. No, usted es de la iglesia de Cristo. Usted es de la iglesia de Cristo, porque Cristo es el dueño de la iglesia. Yo soy un pastor, un apóstol, lo que usted quiera, lo puedo guiar, puedo ser un padre espiritual representándolo a Él, pero el único que tiene trascendencia es Cristo. Porque yo no morí por usted ni voy a morir, porque así muriera no me sirve de nada, porque yo también fui pecador, soy pecador. Entonces, pero Él que no tenía pecado murió por los pecados para recuperar todo lo que se había perdido, y el plan de Dios está recuperando y está volviendo a ponerse en marcha. El plan de Dios está recuperándose y está volviendo a ponerse en marcha. El plan de Dios está recuperando y está volviendo a ponerse en marcha. El plan de Dios está recuperando y se está volviendo a poner en marcha. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo estoy bastante sensible estos días, no sé si por qué, pero creo que es la presencia de Dios. He sido tocado por muchas experiencias personales que he tenido estos días y creo que Dios quiere hacer algo bien interesante. Dios quiere hacer algo bien importante con cada uno de nosotros. Más allá de tus problemas son una realidad, pero no son la verdad. La verdad es Cristo. La verdad es el Señor. Y yo creo que en este domingo de resurrección se nos tiene que caer la ficha, que Cristo murió y resucitó, no para que sea, qué lindo, menos mal que resucitó, pobrecito, se quedaba muerto. No era para que tengamos lástima de Él. No es merecedor de lástima. Ay, pobre Señor, cómo sufrió. No es merecedor de lástima. No es un día para estar de luto. Semana Santa no es luto, Semana Santa es victoria. Semana Santa es recuperación, Semana Santa es liberación, Semana Santa es la recuperación de todo lo perdido. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A usted ya lo encontró, pero a través de usted necesita recuperar el plan divino de Dios. Que lo representemos dignamente, que la gente diga, este no se tuerce, este no habla como nosotros, este se ríe en medio de la dificultad, este tiene fe cuando todo va mal. ¿Qué le pasa a este? O sea, tenemos que levantar calidad de gente de Dios. A través de la cruz tenemos que levantar calidad de gente de Dios. Que cuando tú te pares firme en una fe real que proviene del milagro que el Señor hizo en la cruz, entonces vas a empezar a ver cómo las cosas se empiezan a acomodar. Y Dios te va a allanar el camino siempre, hasta el día que Él te llame a su presencia. Pero mientras tanto, vamos a aprovechar bien el tiempo. Vamos a aprovechar bien el tiempo. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos. Y me gustaría que todos los que están acá y están bastante cargados, bastante agobiados, preocupados, limitados, impotentes, tristes, de alguna manera derrotados por alguna situación que vivieron en estos días o en este último tiempo, quizá enfermos. En este día tan pero tan especial donde recordamos la solución de todo el problema del ser humano, que fue el pecado. Usted me dice, la enfermedad, pastor, la enfermedad vino después del pecado, como consecuencia del pecado. Por lo tanto, cuando Cristo muere, dice la palabra de Dios, el libro del profeta Isaías,
Ciertamente sufrió nuestros dolores, llevó nuestras enfermedades. En su llaga fuimos nosotros curados. No solamente la parte del alma, la parte espiritual será restaurada. Aún el cuerpo recibirá sanidad por ese sacrificio maravilloso. Porque Él vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. El plan de Dios está siendo puesto en marcha nuevamente. Y estás involucrado dentro de ese plan de Dios. Dios no arma un equipo perdedor. Dios te puso como parte del cuerpo de Cristo, como parte de una iglesia que va a marcar la diferencia, no dentro de un salón congregacional, sino dentro de una sociedad perversa, sucia, como lo era en los tiempos de Noé. Hoy estamos viviendo los tiempos de Noé, lo que leímos al principio. La tierra está llena de violencia, de corrupción. Pero los hijos de Dios van a marcar la diferencia. Vamos a marcar la diferencia. En medio de la oscuridad vamos a brillar. Seremos distintos, hablaremos distinto, pensaremos distinto, nos manifestaremos distinto, creeremos en Dios, hablaremos de Dios. Pero eso ya es retrógrado. No, es el plan divino. Que Satanás está tratando de frenarlo, pero ya no lo puede hacer. Porque día a día seguirá viniendo gente, día a día gente seguirá creyendo, gente seguirá añadiéndose. Yo quiero animarlo, quiero alentarlo en esta mañana. Si estás pasando por alguna de esas cosas que te decía, si estás amargado, triste, oprimido, conflictuado, ¿por qué no venís acá adelante? Queremos orar juntos. Queremos orar y que vos en el pasar adelante sea como un acto de fe. Yo creo que Dios me saca de esto. No pasé para ver si hace Dios algo. Eso es duda. Si vas a pasar, determina decir, yo sé que Dios lo hace. Vamos.